buenas tardes. Voy a presentar a alguien que quizás no necesita presentación en este entorno, Antonio Vitorino, persona que coincide en gustos conmigo en café y tabaco, que eso siempre une mucho más de lo que parece. Es un verdadero placer presentarlo y además el placer en este sentido es doble. En primer lugar, por el conferenciante al que tengo el honor de presentar y al que quiero desde ya agradecer muy sinceramente en nombre del Instituto de Derecho de Autor y de las GAE su presencia hoy aquí. En segundo lugar, por poder participar hoy en esta conferencia que forma parte del programa Masterclass organizado conjuntamente por el Instituto Autor y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, gracias al cual ambas organizaciones están ofreciendo al público una amplia y actual panorámica sobre el derecho de autor, sus retos y objetivos del siglo XXI, que, como bien saben ustedes, corren malos tiempos y que ahora más que nunca hay que velar para que estemos todos muy atentos a todo tipo de legislación, a todo tipo de debate. En este sentido, bienvenido sea que podamos estar hoy disfrutando del conocimiento, la sabiduría y experiencia de nuestro invitado. La OMPI ha valorado muy positivamente la actividad desempeñada por el Instituto Autor desde sus inicios y una buena prueba de ello es que en 2013 decidiera sumarse a la organización de este programa, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Antonio Vitorino es, como todos ustedes saben, una figura destacada en el mundo del derecho, no solo en su país, Portugal, sino en toda Europa, y una persona cuyo compromiso cívico le ha hecho asumir las más altas responsabilidades en la política y también hoy en el sector privado. A lo largo de su brillante trayectoria profesional ha sido profesor universitario, diputado del Parlamento de Portugal, secretario de Estado para Asuntos Parlamentarios, secretario de Estado para el Gobierno de Macao, juez del Tribunal Constitucional de Portugal, diputado del Parlamento Europeo, primer ministro y ministro de Defensa de Portugal entre 1995 y 1997, comisario europeo de Justicia y de Interior entre 1999 y 2004 y vicepresidente de Portugal Telecom Internacional entre 1998 y 1999. En la actualidad es presidente de Notre Europe, el think tank europeo fundado por Jacques Delors para reflexionar sobre Europa y contribuir a su futuro, elaborando análisis políticos dirigidos a los dirigentes europeos. Es socio del despacho de abogados hispano-luso Cuatro Casas, es también presidente y miembro del Consejo de Dirección de varias empresas, entre ellas el Banco Santander Portugal y Siemens Portugal, y sigue impartiendo clases de Derecho en la Universidad de Lisboa. Además de todo ello, por encargo del Comisario Europeo del Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, Antonio Vitorino aceptó en 2012 la misión de liderar el proceso de mediación para la copia privada, en el marco de la Unión Europea, impulsado por la propia Comisión Europea. Sobre esta última tarea, evidentemente, sobre su labor como mediador, su experiencia a lo largo de todo el proceso y sus conclusiones, presentadas justo hoy, casualmente, hace un año, sobre lo que le hemos invitado a impartir su conferencia. No estaba previsto eso de un año, nos hemos enterado hace 5 minutos, pero ha sido una brillante casualidad que nos vamos a poner nosotros como medalla, dentro del programa Masterclass del Instituto de Derecho de Autor. Antonio, antes de cederle la palabra, permíteme que comparta contigo algunas reflexiones, como adelanto algunos de los temas que sin duda surgirán en el debate posterior de tu charla. Has venido en un momento absolutamente crítico. Dentro de posiblemente 2 semanas, no en este viernes, sino en el próximo viernes, entrará en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de propiedad intelectual. Estamos en un momento crítico para los autores y para los demás titulares de derechos de propiedad intelectual. Yo mismo soy autor, guionista, y hablo en representación de muchos otros, y aquí hay además representantes de otras entidades de gestión que representan a otros muchos. Estamos hablando de miles y miles de personas y muchísimo interés, obviamente, pendiente de las palabras que hoy nos vayas a dirigir. Ante el riesgo de ver desaparecer una fuente de ingresos relevante, además de, por supuesto, justa y que cumple con una importante función social y cultural que a veces se nos olvida y se nos ha olvidado en este debate, y sin que dicha desaparición venga acompañada de medidas que permitan al sector asumir económicamente un cambio de tales dimensiones, ni tampoco se vislumbre a medio plazo en el mercado una alternativa equilibrada para los titulares de derechos de propiedad intelectual. Sobre todas estas cuestiones que nos preocupan, y mucho,
y algunas más tratas en las conclusiones de tu trabajo como mediador. Por eso estamos tan interesados en conocer con detalle tu visión sobre el futuro del sistema europeo de la copia privada. En poder debatir, porque se abrirá después un turno de palabras y debate, que bienvenido sea, los tiempos que parece que no es tan frecuente que las leyes se debatan y se deban debatir, y yo creo que está muy bien poder estos foros donde podamos intercambiar opiniones y poder también más allá imaginar un escenario futuro para los creadores europeos y las industrias culturales sostenible y, por consiguiente, un lugar más justo del que creemos que está convirtiéndose el momento actual en este tema. De nuevo, muchísimas gracias por haber aparcado, ya sé, tus numerosas obligaciones y compromisos y por haber venido hasta aquí, hasta Madrid, desde tu Lisboa natal, a compartir esta tarde con nosotros. Y después espero poder disfrutar de un nuevo cigarrillo y un nuevo café. Gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la presentación, por la invitación. Es para mí un placer y sobre todo es la prueba de que el criminal vuelve siempre al local del crimen. Porque hace un año que casi que no me ocupo en detalle de las cuestiones de la copia privada, pero yo no podía decir no a un convite tan insistente del Instituto de Autor y de mis colegas del despacho Cuatro Casas aquí en Madrid, que me ha dicho no, tienes que ir. Bueno, yo voy a pedir en primer lugar perdón porque la parte de la conferencia la voy a tener que hacer en inglés, porque he trabajado siempre en estas materias en inglés y me quedaría muy difícil e incómodo intentar de encontrar la traducción de las expresiones en inglés para castellano vía portugués, que sería casi un ejercicio imposible, pero después espero poder compensar la audiencia del esfuerzo de una traducción por la parte de preguntas y respuestas que podrá hacer en castellano, si me lo permiten. No verdaderamente en castellano, pero en esta lengua en que estoy en este momento hablando, que algunos podrán reconocer algunos trazos comunes con el castellano, pero que es pura coincidencia. Having said that, thank you so much for the invitation, and Muchísimas gracias por la invitación. Mi primera reflexión es: ¿de qué trata la mediación? Intenta acercar, if possible, together. las partes interesadas, y si se acercan estas, se consigue, pues es un éxito, pero la mía debió de ser un fracaso porque no lo conseguí. Al final, cuando presenté mis recomendaciones pasado, hace exactamente un año, al comisario Barnier, si vemos la reacción a las recomendaciones, la controversia, las críticas que se le hicieron, verán que mis ideas no tuvieron gran éxito. Parte de la culpa es mía, la responsabilidad, claro, era mía, pero también quiero aclarar que parte de esa culpa la comparten las partes interesadas, porque las posturas de las partes interesadas clave estaban muy alejadas. Por lo tanto, esa asignatura pendiente, que lleva rondándonos ya más de 10 años, con varios intentos de acercar posturas que fueron infructuosos. Mi primera preocupación, por lo tanto, es trasladar ese mensaje de que creo que no tenemos mucho tiempo. No nos queda tiempo, no podemos atrincherarnos cada uno en nuestras posturas. Hace falta que avancemos, porque el entorno global está cambiando muy deprisa y los intereses en juego tienen que solucionarse de una forma acorde con este nuevo mundo en el que estamos entrando. Dicho esto, el proceso de mediación solo podía tener éxito si las partes interesadas se hacían con él, lo hacían suyo, pero no estaban dispuestas a renunciar a sus posturas ni a ceder en sus posturas. Y me di cuenta de que no iban a encontrar terreno común
en ese periodo posterior a mis recomendaciones. En un intento de definir el perímetro de la cuestión, de limitar la cuestión de la que teníamos que ocuparnos, podían llegar, que pudieran llegar las partes interesadas a una solución. Yo no digo que mis recomendaciones sean la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Por supuesto que no. Puedo hasta criticar mis propias recomendaciones como buen abogado. Puedo criticar mi propia postura. Pero mi alarma es que si las partes interesadas no avanzan, tenemos un problema. Hay contradicciones, hay dificultades ante nosotros. Y la naturaleza tiene horror vacui. Alguien va a llenar ese vacío. Alguien dictará las normas. Y el desarrollo de un nuevo modelo de negocio va a ser el que imponga esas normas. Porque podríamos esperar a que el Tribunal Europeo de Justicia dicte alguna sentencia, pero eso lleva su tiempo. Hay más de 8 o 9 casos pendientes en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Y uno será decidido este año, 2 en el 2014, pero va a haber la gente se va a ver ver la tentación de que sea la legislación la que resuelva esto. Pero no es así, no redunda en interés de nadie, ni los artistas, los intérpretes, los consumidores, que los legisladores legislen sin tener en cuenta las contribuciones y la posible paradoja que existe, porque yo creo que esa paradoja existe en esta materia. Dicho esto, la Comisión ha lanzado unas consultas. Las lanzó en diciembre del 2012 con el fin de integrar los problemas principales del derecho de autor en el marco digital. Este proceso llega a su fin a principios de febrero. En paralelo con este proceso público de consultas, y muchos contribuyen a las mismas porque es muy importante que la sociedad civil se adopte una postura. En paralelo, la Comisión está desarrollando consultas con los Estados miembros. Y para ser totalmente sincero, la dificultad del ejercicio no se debía solamente a la mediación en sí. En mi último año, en el 2013, tuve que presentar mi Consejo de Ministros de Competitividad. Y hubo un tour de table, una ronda de intervenciones. Cada estado presentó su postura sobre las recomendaciones. Y lo que puedo garantizarles es que las diferencias de planteamiento que hay entre las partes interesadas son igualmente importantes entre los Estados miembros. Los Estados miembros europeos tienen visiones y enfoques muy diferentes sobre el sistema de copia privado. Y yo creo que en primavera de este año a la Comisión se le pedirá que defina cuál va a ser el seguimiento de todo este ejercicio de la mediación, de las consultas públicas y de el debate con los Estados miembros, porque como sabrán, estamos llegando al final de la actual legislatura del Parlamento Europeo. Hay elecciones parlamentarias el 26 de mayo. Y después de esas elecciones se formará una nueva Comisión Europea también, que no tendrá todos los poderes hasta noviembre del 2014, si todo va según lo previsto, que como sabrán, nunca está garantizado de partida. Este año 2014, por lo tanto, es el año en el que, con casi toda probabilidad, no va a haber
iniciativas importantes de las instituciones europeas. Estamos pendientes de decisiones del tribunal, de sentencias del tribunal, que tendrá una gran influencia en esas soluciones que estamos buscando. Por lo tanto, creo que el momento es muy propicio para el debate, para debatir esas cuestiones e intentar contribuir a las mismas lo más posible para encontrar terreno común. Estos han sido mis comentarios de presentación. Ya sé que no parezco muy optimista, me gustaría poderlo ser, pero prefiero ser realista y pintarles un cuadro muy claro, muy realista de cuál es la situación hoy, qué es lo que va a ocurrir con mayor probabilidad para finales de este año. Dicho esto, quisiera también recalcar los puntos más críticos de mis recomendaciones, porque esos son en los que se centra el debate, y creo que dos de esas recomendaciones serán finalmente incorporadas en las conclusiones de la Comisión Europea. La primera es la primera recomendación, que lidia con esa cuestión tan espinosa del licenciamiento y el sistema del derecho de copia privado. Y el segundo es el sistema actual de recaudación de la copia privada. Y esas transacciones transfronterizas y la capacidad y dónde se paga. Esas son las dos recomendaciones que se incluirán seguramente en las decisiones que deberá adoptar la Comisión en primavera y que llevará al seguimiento en los siguientes meses. Las recomendaciones han sido muy criticadas por las sociedades de gestión, por los derechohabientes, y no quiero predicar ante los... Pero algunas críticas a mí me parecen exageradas, porque parten de lo que yo considero que es una interpretación artificialmente amplia de lo que significa la recomendación. Les voy a leer la recomendación. Aclarar que las copias que son realizadas por los usuarios finales con fines privados en el contexto de un servicio que ha sido licenciado por los titulares de derechos no causa ningún daño que pueda exigir remuneración adicional en la forma de tasas por copia privada. Para algunos esto significa el final de esas tasas, y lo rechazo, esa conclusión, que no es el fin, todo lo contrario. Todo lo contrario. Soy plenamente consciente de que la industria considera que el sistema debería desmantelarse por completo. Y la postura de la industria desde el principio ha sido que el sistema de copias privadas está impidiendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Yo no he encontrado pruebas que apoyen dicha postura. El sistema de copias privadas puede ser disfuncional en situaciones transfronterizas, pero no se le puede culpar por dificultar el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Ahora bien, dicho esto, tengo que admitir, y creo que esta es materia de debate, que somos testigos de un cambio de paradigma, en el sentido de que cada vez más los consumidores en el entorno digital, y esto lo subrayo, en el entorno digital van a preferir los servicios online, los on demand, que ante el modelo tradicional de compra física. Y creo
que este cambio de paradigma va a tener un impacto no solamente en cómo se establece la relación entre la industria y los titulares de derechos, sino que va a influir también los conceptos mismos de la copia privada. Voy a aclararlo. Hemos construido un sistema que se basa en la propiedad y por eso nos bajamos y guardamos las cosas. Y por eso tenemos que pagar esas tasas para compensar a los titulares de derechos que se pueden derivar de la posibilidad de hacer copias para el uso privado con los aparatos que utilizamos, los dispositivos. Los mejores dispositivos van a ser, se dice, los que tengan más capacidad de almacenamiento. Por eso el sistema se basa en capacidad de almacenamiento. Yo creo que cada vez más los consumidores van a preferir suscribirse a servicios en los que tengan el acceso al contenido sin necesidad de bajarse y almacenar el contenido. Y eso dependerá de la tecnología que se utilice. La tecnología más apropiada, este nuevo concepto de acceso a contenidos en vez de al almacenamiento del contenido, será una tecnología que no va a necesitar tanta capacidad de almacenamiento, sino que será más eficiente en ofrecer acceso a Internet y a poder aprovechar todos los servicios de Internet disponibles. Y eso predispone la pregunta de cómo garantizar los derechos de los titulares en esta transición. Para la industria habría que eliminar el derecho de autor. Y yo he dejado claro, y mi informe así lo hace también, que esa transición no va a tener un momento de Big Bang. No, va a ser un proceso. Y cuantos más incentivos haya para los nuevos modelos de negocio, más será capaz la industria de demostrar que los intereses de los titulares de derechos están garantizados en este nuevo modelo de negocio. Por supuesto que esto da lugar a muchas preguntas. La primera, casi todos estos modelos provienen de Estados Unidos. Hay una brecha entre la producción y la disponibilidad de estos servicios en Europa. Y esta es una cuestión muy preocupante. ¿Deberíamos dejar esos servicios discrecionales para los americanos solamente, o debemos tener nuestra propia capacidad de poner este tipo de servicios bajo demanda producidos por nosotros mismos? En segundo lugar, no puede haber contenido si no hay creadores, o por lo menos, o el contenido será de menor calidad, si no hay instrumentos que protejan los derechos del titular. Por eso mi recomendación dice que para los servicios online tendría que haber un cambio de naturaleza progresiva para garantizar una remuneración justa para los titulares de derecho. Parte de las críticas de las sociedades de derechos de autor apuntan a que hay un gran desequilibrio entre la industria y los derechos. Soy plenamente consciente. No es exclusivo de los derechos de autor o de la propiedad intelectual. Ese mismo desequilibrio existe en otros ámbitos de nuestra vida política. Y por eso es tan importante garantizar que los derechos de los titulares se vean adecuadamente representados y en la negociación con la industria, con las sociedades de gestión colectiva. Y la directiva que ha aprobado la Comisión Europea recientemente sobre las asociaciones es muy importante. Esa negociación entre
los titulares y la industria no es esas negociaciones clásicas. No, hay cuestiones de interés público y, si se me permite, de orden público también, que justifican un importante papel de la regulación para el público. Por ello, algunas de esas reacciones a mis recomendaciones fueron exageradas. Yo no digo que sea la única solución. Lo que expreso es la idea de que si los derechohabientes no se preparan para un proceso de negociación mucho más duro con el mundo de la empresa en el marco del entorno online a la carta, me temo que parte de los ingresos que reciben de estas tasas de copia privada van a disminuir y no van a encontrar forma de compensarlo adecuadamente en el entorno online que yo anticipo va a dominar en el futuro próximo. Este cambio de paradigma de la propiedad del contenido al acceso al contenido tiene que debatirse mucho más, por supuesto, y creo que redunda en el interés de los titulares de derechos estar presentes en ese debate, muy presentes, y exigir a las instituciones europeas un papel para así conseguir un equilibrio en las relaciones entre los derechohabientes y la industria. Mi segunda recomendación, controvertida, tenía que ver con la responsabilidad de pagar estas tasas. Las tasas van a sobrevivir. No es injusto decir que van a desaparecer. No, esa recaudación de la copia privada va a seguir. Pero la cuestión es que hay una enorme distorsión en el funcionamiento del mercado interior, en la definición de los aparatos y soportes grabados y según los tipos y los países, y cuando se define quién es el responsable de pagar esas tasas, no queda claro. Alguna gente dice que lo mejor es armonizar ese pago. ¿Qué puedo decirles? Lo encuentro sumamente difícil porque incluso hoy, sobre un mismo aparato soporte, se puede pasar desde un gravamen desde el 0 al 80% en los países de la Unión Europea. Algunos reservan esa tasa, esa recaudación para los titulares de derechos, pero en otros países se utiliza con fines culturales públicos y, por lo tanto, supondría una reducción de las actividades culturales de algunos países si esa armonización terminará siendo así. No voy a decir a un nivel inferior, pero a un nivel medio en relación con la recaudación actual. Surgirían cuestiones también y problemas de subsidiariedad, y para ser sincero, yo no encontré que se pudiera armonizar. En teoría, sería más fácil armonizar los soportes y aparatos concretos, pero incluso ahí tengo que destacar que hay muchísimas diferencias. Hay aparatos grabados en un lugar que no son grabados en el país vecino. Por lo tanto, cuantos menos aparatos se grabaran, mejor, pero sería difícil tener una lista concreta de aparatos o soportes, pero en mi opinión sería más fácil que tener una armonización plena. Y por último, tenemos las transacciones transfronterizas y también la definición de quién
ha de pagar esa tasa. Mi postura es que es el usuario final el que lo paga porque se incorpora en el precio de los dispositivos que adquieren y, por lo tanto, tendríamos que aplicar el principio de país de destino. Si un dispositivo se comercializa en un país, importado o exportado a otro país, y se vende en ese segundo país, esa tasa tendría que aplicarse en ese segundo país. Y la responsabilidad recaería en el usuario final de ese segundo país que compra el dispositivo. Por supuesto, puede ocurrir que esa tasa ya se haya pagado en el primer país y se corre el riesgo de pagarlo dos veces. Se paga en el primer país y luego de nuevo en el país de destino. Para aclarar el sistema, yo propuse que solo se pagara en el país del usuario final. Y este enfoque ha sido recientemente apoyado, suscrito por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El sistema, por supuesto, tiene que ser mejorado en lo que concierne al funcionamiento de las exenciones ex ante y los mecanismos de refuerzo. ¿Qué significa esto? Que solo son los usuarios finales los que tienen que pagar esas tasas, y solamente en el país de destino, porque si es con fines privados o si es con fines públicos. Pero dicho esto, si ya se ha producido un pago en el primer país y para algo que no va a ser utilizado en el primer país, sino en el país de destino, tiene que haber mecanismos de reembolso. Y lo mismo puede decirse sobre las exenciones ex ante. Si sabemos que se va a vender a usuarios profesionales, no ha lugar pagar esa tasa de forma anticipada. Esto exige un intercambio de información mucho mejor que ahora. Hace falta una simplificación del sistema, pero al final nos permitiría, no se podría evitar las reglas del mercado interior como se hace ahora. No sé lo que ocurre en España, pero en Portugal sí. Pero prefiero utilizar otro ejemplo. Bélgica y Francia, por ejemplo. Bélgica y Francia. Es tan fácil comprar una impresora en un país vecino donde el precio y la tasa es mucho menor. Por lo tanto, ahí hay una transacción transfronteriza que no se está teniendo en cuenta con fines del bien funcionamiento del mercado interior. Esta segunda recomendación, por lo tanto, es la responsabilidad de pagar la tasa y es mi enfoque. Y quisiera comentar brevemente 2 o 3 cuestiones más que hay en mis recomendaciones. Voy a dejar de lado una cuestión muy controvertida, que es el traslado de la responsabilidad de pagar la tasa del importador y fabricante al vendedor, al minorista. Esto no va a volar por sí solo. No, lo supe desde el principio. Pero, siendo sinceros, si aplicamos el principio del país de destino y si uno quiere estar absolutamente seguro de distinguir entre el uso privado y el uso profesional, el único punto en la cadena de ventas en el que uno puede estar 100% seguro del uso que se va a dar es en manos es por el minorista. Ahora mismo sería una carga para el minorista y no me ha sorprendido que el sector minorista reaccionara con virulencia a mi propuesta. Mi sugerencia era supervisar el sistema, no nos olvidemos.
y también acercar posturas y el IVA también, código de barras con un número claro que reduzca el papeleo. Esto exigiría una clara simplificación del sistema con un código de barras muy parecido al sistema que existe para el IVA. Eso haría que la vida de los minoristas fuera muchísimo más fácil. Pero reconozco efectivamente que en algunos países, 2 o 3 mayoristas a 500, 600 minoristas, y exigiría que los minoristas tuvieran un sistema claro y específico para ellos para poder ser responsables del pago de dichas tasas. Y exigiría de la sociedad de gestión una conexión mucho mejor con la red de minoristas de lo que lo es actualmente con los mayoristas, fabricantes e importadores. Bien, todo el mundo, por normas generales, está a favor de la simplificación, pero cuando se intentan aclarar los detalles, nos encontramos con los problemas. Así que esa es una recomendación que no se va a seguir. Dicho esto, ahora me voy a ocupar de las 2 últimas recomendaciones que tratan con una cuestión de fondo y otra de procedimiento. La de fondo es intentar definir a nivel europeo cuáles son los criterios que han de aplicarse para definir daño a los derechos de los titulares por esta recaudación. Hay que compensar a los titulares de derechos para no dañarles por dichas copias privadas. Pero ¿cómo se entiende eso? ¿Qué es daño? ¿Qué es perjuicio? Y es muy importante definir eso. El ámbito, el alcance y en las discusiones con las partes interesadas hay muchas diferencias en la definición de perjuicio y el debate en el Consejo fue muy claro. Los Estados miembros tienen opiniones muy diferentes sobre lo que significa el perjuicio con el fin de este sistema de copias privadas. Yo intenté presentar un concepto de perjuicio, pérdida de ganancias para los titulares de derechos. Y basándonos en un sistema común, los sistemas nacionales tienen que definir la escala, el abanico que van a aplicar a ese baremo a los diferentes dispositivos. Esta es una cuestión foral y legal, este debate legal, pero yo creo que es pertinente debatirlo para que haya un terreno equilibrado de juego en Europa. La segunda cuestión era de procedimiento. ¿Cómo se resuelve la definición concreta de la tasa en cada caso específico? Yo creo que podría haber una entidad europea centralizada para esto. Es una posibilidad. Pero sería muy difícil tener un procedimiento centralizado cuando la definición de las tasas seguirán estando en manos de los Estados miembros. Y hay estructuras y tradiciones muy diferentes en Europa. Hay países donde la consulta entre las partes interesadas es algo muy serio, pero es un proceso muy lento. Y parte de la industria se queja de que el retraso
en llegar a un acuerdo sobre una tasa para un nuevo dispositivo que se quieren introducir en el mercado, es un perjuicio para ellos. Y los titulares de derechos también tienen motivos de queja, porque cuantas más tasas haya, y la definición es que cuantos más productos haya en el mercado sin la tasa, se pierde esa compensación para los titulares de derechos. Por eso yo recomendaba que hubiera un procedimiento común a nivel europeo que cumplieran las autoridades nacionales que tenían que establecer esa tasa, esa recaudación. Y tiene que hacerse y desarrollarse dentro de un plazo de tiempo específico, con un límite para los procedimientos nacionales de cada Estado miembro, definir la tasa que hay que aplicar a ese nuevo dispositivo que se va a introducir en el mercado. Me quedan 5 minutos, me parece. Y bueno, creo que les puedo ahorrar tener que formularme a mí la pregunta. Así que pensaré en nuestros anfitriones españoles. A ver, voy a hacer la pregunta. Me la voy a hacer yo. El caso español es un caso muy atípico. El único país que tiene un sistema relativamente parecido es Noruega. Ningún otro Estado miembro ha sustituido el sistema de tasas con una disposición presupuestaria o una provisión presupuestaria. Y como sabrán, estoy convencido, mucho mejor que yo, hay muchos casos en los tribunales aquí en España. Por un Real Decreto de diciembre del 2012, y yo he contado 7 demandas ante la Comisión Europea contra la ley española sobre la base de que van contra de la Directiva 29/2001 de la Unión Europea. Y hay un diálogo con las autoridades españolas. No sé qué va a ocurrir con ese diálogo, en qué resultará. Dejé esta cuestión, como ya he dicho, hace un año, pero a veces aquí y allá estás en un aeropuerto y alguna gente dice, ¿y el caso de España? Y te llega algo de información. Creo que hay que distinguir 2 cuestiones. Una es la opción de política que adoptó el gobierno en el 2012 de sustituir el sistema de copias privadas con una asignación presupuestaria a cargo del presupuesto nacional. Ahora podemos ver los resultados de la aplicación específica de la ley. Aquí lo conocerán ustedes mucho mejor que yo. Si lo que yo sé es cierto, hay una enorme diferencia entre la cantidad de dinero recaudado tradicionalmente por el sistema de copia privada y esa asignación presupuestaria descrita, incluida en el presupuesto del 2012. No voy a dar cifras, las conocerán mejor que yo, pero creo que no me equivoco si digo que la diferencia la brecha es enorme. Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es el impacto de una tal decisión política en los ingresos de los titulares de derechos y de sus intereses legítimos. Y en segundo lugar, y dentro del marco legislativo, queda la cuestión de saber si el fin de la legislación ha producido los resultados esperados
en los precios de los dispositivos. Porque en el debate de la copia privada, el argumento es decir que la tasa es una carga sobre el precio y si no hay tasa, el precio bajará, por lo menos en esa parte correspondiente a la propia tasa. Y hoy creo que, y ustedes lo podrán determinar mucho mejor que yo, cuál es el precio en el mercado de los dispositivos y si ha habido un cambio en su precio que se corresponda con esa decisión tomada por el Gobierno de España en el diciembre del 2012. Estos son los dos niveles, el político y el legislativo. Y ahora pues hay que dejar a la Comisión que llegue a una decisión sobre esas quejas de la opción de política y si son adecuadas y en consonancia con el objetivo del cambio de legislación. La lógica del sistema de tasas sobre copia privada es garantizar que el usuario final privado, cuando compra un dispositivo que le permite la posibilidad de hacer una copia privada, paga una compensación al titular de los derechos para compensar el perjuicio derivado por la posibilidad de hacer copias privadas con dicho dispositivo. El sistema, en términos conceptuales, establece un vínculo directo entre aquellos que se benefician de la posibilidad de hacer copias privadas y los derechohabientes que se ven privados de determinados ingresos por esas copias privadas. Muy recientemente, en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se queda muy claro que esta relación entre el usuario final y el titular de derechos es fundamental. Y ahora reconozco, no como mediador, sino y sin querer comprometer a la Comisión Europea, sino como abogado, como jurista. Creo que el eslabón débil en la solución española es la falta de vínculo entre el derechohabiente y el usuario final, que es congénito al sistema. Es según la sentencia. Y ese es un problema legal, real. Y para mí, yo tengo gran curiosidad por oír los argumentos en los tribunales de los abogados del Estado españoles. Los abogados son muy imaginativos. Aburridos sí, también. Sí, yo mismo soy un gran ejemplo de ese aburrimiento. Podemos ser muy aburridos, pero muy imaginativos también. Tengo mucha curiosidad por saber cuál va a ser el argumento jurídico para oponerse a este argumento, a este punto que yo creo que es el punto de mayor debilidad jurídica en el sistema de la ley española del 2012. He oído, me ha dicho el presidente que hay una nueva ley en ciernes. Y habrá que esperar a ver qué trae esa nueva ley, si aporta un nuevo enfoque a esta cuestión tan espinosa de las copias privadas en España y si lo sustituye
con una asignación a cargo del presupuesto del Estado. En la lengua franca es un poco raro que un portugués hable en Madrid a españoles en inglés, pero hay un aspecto que yo creo positivo. Es como yo hablo un inglés muy malo, es la vergüenza de las lenguas verdaderamente clásicas sobre estas lenguas plásticas que somos forzados a utilizar. Muchas gracias. Bien, es momento para el debate, para las preguntas. Antonio, yo he entendido en un momento determinado que hay 7 demandas en la Unión Europea, no sé si he entendido bien, contra la legislación actual que se rige España en ese sentido. En tu experiencia como comisarios, ¿son excesivas? ¿Son muchas? Hago la pregunta porque 7 demandas y ante la debilidad jurídica que sostiene este tema, ¿por qué no hay una respuesta más rápida de la Unión Europea? Bueno. Esto las demandas son quejas contra una ley nacional. Y lo que puede suceder como consecuencia de las quejas es la ida al Tribunal de Justicia por la violación de normas comunitarias. Pero de costumbre, por obligación además de los tratados, la Comisión hace un procedimiento prejudicial para intentar escuchar, según el principio del contradictorio, el acusado. En este caso, el gobierno autor de la legislación sobre que caen las quejas. Y lo que la Comisión ha hecho ha sido abrir un proceso de diálogo con las autoridades españolas sobre el tema. Yo creo que un año no es demasiado tiempo para eso. Debo decirles con sinceridad, y esto no es para ser simpático con el gobierno español, es que de verdad este tipo de diálogo entre la Comisión y los Estados miembros no puede ocurrir muy deprisa, porque se piden explicaciones, se dan explicaciones, se piden aclaración de las explicaciones, si vienen nuevos argumentos en la clarificación, se tiene que plantear contraargumentos. Y hay todo un contradictorio que tiene plazos, que no es exactamente yo te llamo al teléfono y te pregunto qué pasa, y tú me dices qué pasa. Entonces yo creo que yo no me quedo muy sorprendido por la duración del contradictorio. El punto esencial, yo le voy a decir, pero si me citan yo niego porque no hay testimonios y porque ese filme es hecho contra mi voluntad y entonces un testimonio sin mi consentimiento no tiene validad. Uno de los casos que yo conozco, que quizás no tiene nada a ver con esto, es que cuando un Estado está en una situación un poco difícil, el Estado dice, sí, pero yo estoy haciendo una revisión de la ley. Y la revisión de la ley abre un nuevo periodo de diálogo. Pero, bueno, y no digo más porque además del espacio Schengen, yo quiero coger el avión mañana, no quiero ser detenido por falso testimonio o una cosa parecida. Bueno, yo sigo el interrogatorio y es mi última pregunta antes de dejar la palabra. ¿Es habitual, también como tu experiencia en Bruselas, que cuando la Unión Europea está terminando de darle luz a una ley que evidentemente va a servir de paraguas a todos sus miembros, que un gobierno haga una ley casi al mismo tiempo y que se va a solapar y que va a tener que cambiar o adaptarse casi de forma inmediata? ¿Es algo habitual? ¿Ha sucedido más veces? ¿Es una excepción? No, mira, yo no creo que haya esa pregunta es muy difícil porque yo no creo que haya una regla general.
quiere decir, todo puede pasar. Esa es la realidad. Yo conozco el caso contrario. Yo conozco también casos donde el gobierno de un Estado miembro está a punto de aprobar una ley, pero la ley es complicada y dice, no, yo voy a esperar que la Unión Europea diga lo que quiere. Y eso, el argumento europeo funciona como una manera de aliviar, se dice así, aliviar la presión del debate nacional. Yo no creo que haya regla, y además debo decirles que con 28 Estados miembros todo puede pasar. Es un problema de cost effectiveness, quiere decir, cada uno hace el juicio que hace políticamente, diciendo, bueno, yo voy a invertir capital político en una ley nacional que quizás dentro de 6 meses tengo que cambiar. Que gano y que pierdo. Y eso es un juicio político puro de aquellos que... Yo les puedo dar el ejemplo de Portugal. Portugal está hace más de 6 años para hacer la revisión de la ley de la copia privada. Nosotros estamos aún en un estadio más retrasado, porque se trata aún de definir los levies, ¿cómo se dice aquí? Canon digital, los cánones aplicables. Entonces, llevamos 10 años de retraso en relación a los otros. Y había 2 iniciativas legislativas en el Parlamento, una del gobierno y otra de la oposición, y cuando ha salido mi informe, mis recomendaciones, el gobierno ha dicho, bueno, como la Comisión Europea va a tomar una iniciativa, nosotros vamos a dejar las iniciativas legislativas aquí en el Parlamento paradas. El problema es que están paradas hace 6 años, quiere decir. Entonces, yo no quiero hacer una broma, pero aquí, en este momento, yo comprendo que tu pregunta tiene una agenda. Y la pregunta es decir, mira, mejor que el gobierno español no presente una ley dentro de 2 semanas porque va a haber una ley europea. Pero en Portugal, los que están en tu posición, como autores, lo que dicen es que el gobierno portugués se está escondiendo por detrás de una iniciativa legislativa europea para no hacer la ley nacional que debería haber hecho hace 6 años. Como ves, esto es muy nacional, depende mucho del ambiente político, de la situación política interna. Bueno, y la portuguesa es suficientemente confusa y complicada para que yo tenga alguna voluntad de me involucrar en la vida política española. Bien, ese es turno de palabra. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Antonio. Muchas gracias por su conferencia, señor Vitorino. Como probablemente sabe, y el anteproyecto de ley, que probablemente se aprobará dentro de 2 semanas como proyecto de ley y enviaremos al Parlamento, además de consagrar el Real Decreto de Ley 20/2011 del cambio de modelo privado a modelo de financiación público, de modelo de pagar los importadores y fabricantes a pagar a todos los ciudadanos a través de los presupuestos generales del Estado, también desarrolla un modelo de fuerte reducción de la excepción de la copia privada. De tal suerte que gran parte de los comportamientos de los consumidores dentro del entorno digital que hoy se producen no van a quedar amparados dentro de la excepción de la copia privada, pero tampoco van a poder ser considerados piratería. Por tanto, van a quedar en una especie de limbo que, de alguna manera, ya lo ha mencionado usted al inicio de la intervención con el tema de la utilización de los contenidos dentro del entorno online, ¿no? Comportamientos que no son claramente piratería, pero que tampoco estarán incluidos dentro de la excepción de la copia privada. ¿Cómo cree que esto debe resolverse? Teniendo en cuenta también que parece que tampoco hay mucha voluntad de reformar la directiva del copyright que debería hacer frente a este tema, ¿no?
Bueno, yo voy a confesar que no conozco el anteproyecto de ley aquí de España. Debo decirlo. Y esto no es una respuesta diplomática. Es la verdad, no lo conozco. Yo creo que este debate, pero lo que ha dicho tiene dos puntos muy importantes en mi opinión. Uno es que este debate de la copia privada en una gran dimensión está muy condicionado por el debate sobre la piratería. Y una de las cuestiones que hay necesidad de clarificar es que la copia privada, el régimen de la copia privada, se aplica a las copias de fuente legal, a las copias legales. Y hay una decisión del Tribunal de Justicia pendiente, uno de los casos pendientes, que es el caso Asi Adam BV contra Stichting de ThysCopy, que tiene precisamente este objeto: clarificar de una vez por todas que el campo de aplicación de la copia privada no es la copia ilegal y que además la copia privada no puede ser utilizada para compensación por la piratería. Es el sentido de las conclusiones que han sido presentadas en este caso por el abogado general junto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Cruz Villallón, que yo creo que es español, y yo creo que es la interpretación más sencilla. Pero dicho esto, yo reconozco que en el debate, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, muchos de los planteamientos sobre la copia privada están muy condicionados por precomprensiones sobre la piratería y la copia ilegal. Y que, de alguna manera, la estabilización del sistema de la copia privada solo podrá ser alcanzada por la reforma del sistema de la copia privada, pero también si al mismo tiempo hay decisiones claras sobre cómo luchar contra la piratería. Una cosa no puede ir sin la otra. Una cosa no puede ir sin la otra. Podemos tener el sistema más perfecto de copia privada del mundo, que si no somos capaces de encontrar un marco de referencia estable, con capacidad de enforcement, que es muy importante, no votos píos, no sé si se dice así en castellano, pero votos piadosos, pero con capacidad de intervención, no hay copia privada que pueda garantizar los intereses de los autores. Sobre el limbo. Bueno, es por el limbo de que he hablado, que yo he planteado en mi primera recomendación la cuestión que yo reconozco que es compleja de la relación entre la licencia y la copia privada. Sobre todo en el digital environment, en el ambiente online y en los servicios de que estamos hablando. Yo debo decir que, de lo que he visto en la mediación, los nuevos modelos de negocio que van a venir no están aún estabilizados, hacia el punto de poder caracterizarlos claramente. Y como son en la mayoría de origen americana, yo he visto sistemas donde un acceso es pagado, pero a partir de eso, end of the line. Yo he visto modelos donde hay 5 accesos al mismo contenido, 5, y puede ser la misma persona en múltiples aparatos, o pueden ser 5 personas, cada uno con su aparato, y vi otro modelo que iba hasta 11. Una licencia, una suscripción, y yo pido perdón que no sé si los términos son exactos en castellano. Una suscripción puede dar origen a acceso por 11 aparatos. Si yo soy un aparato maníaco, tengo 11 y puedo hacer. Pero si mi familia tiene la madre, el padre, los 3 hijos, el abuelo, la abuela, el tía, bueno, todos están en la misma suscripción. Estas diferencias tenderán a estabilizar en una banda, porque del punto de vista de competición
habrá un modelo en el futuro donde, desde el punto de vista económico, es el número de accesos que se torna rentable para el business. Pero no estamos aún allá. De todas las maneras, el problema que se plantea es que mientras no estabilicen los contenidos, hay que clarificar si se aplica o no el régimen clásico de la copia privada o si, por el contrario, se imponen obligaciones más amplias de compensación de los autores en el marco de la negociación de las licencias, para que no haya limbo, Pero esto es un ejercicio que exige, primero, la voluntad política, no política en un sentido partidista, pero la voluntad de acción del business, claro. Pero también una idea más clara de la parte de los autores de lo que les interesa garantizar en esa negociación. Y eso también no lo he visto, para decir la verdad. Quiere decir, yo soy sensible al argumento de los autores de que la relación contractual es desequilibrada. Claro. Pero yo creo que si fuera autor, lo que me preocuparía es de decir cómo hacerla más equilibrada. ¿Qué instrumentos yo quiero pedir de ustedes, entidades públicas, para que la relación sea más equilibrada? Porque también no puede ignorar el hecho de que mientras haya dudas, algunas organizaciones de autores no quieren incluir en la negociación de la licencia lo que podría estar cubierto por la copia privada, potencialmente por la copia privada. Y es esta línea de separación que se tiene que clarificar y que no está clarificada. Y que mientras no esté clarificada, yo sé cuál es la consecuencia. La parte más fuerte juega y gana. Eso no tengo ninguna duda. Es la consecuencia incontornable. Entonces, yo creo que en este punto los autores deberían salir un poco de lo que piensan que es su zona de confort y ser más proactivos en la definición de un marco negocial que pueda beneficiar del apoyo de las entidades públicas. ¿Por qué? Y con esto concluyo la respuesta. Porque de hecho está aquí presente un interés de derecho público. Hay aquí un interés de derecho público presente. Esto no es un contrato mercantil clásico, puro, donde la gente esté en condiciones de igualdad de negociación. Y así como, bueno, cuando yo he estudiado en el derecho del trabajo, había el concepto de que el trabajador era la parte más floja del contrato y tendríamos que tener normas de derecho público para garantizar el equilibrio contractual. Yo creo que aquí también estamos delante de un sistema que tiene muchos puntos de contacto con eso. Es verdad que me dicen mis colegas de trabajo que con todo lo que está pasando en el derecho laboral, la idea de protección de la parte más floja está desapareciendo, pero ese es un otro problema. Y eso no significa que en este tipo de contratos, donde hay una diferencia tan acentuada entre una parte del contrato y la otra, no haya una obligación de derecho público de garantizar un equilibrio de planteamientos contractuales. Yo creo que es eso de lo que se debe pedir de una ley que vise a regular estas cuestiones, bueno, con aspiraciones de perdurabilidad, porque por mucho que haya incertidumbre, y hay incertidumbre, lo he dicho claramente, hay que dar señales muy claros y, por ejemplo, yo creo que la directiva sobre los Collective Management Societies da señales muy claros de que la asociación de esos intereses se justifica no solamente por los intereses en sí mismos considerados, pero también porque hay cuestiones de interés público que están presentes en esa negociación. ¿Alguna pregunta más? Por favor. En relación con lo que acaba de decir, no sé si se me oye, que precisamente es en relación con las nubes o con las nubes que se están licenciando. A mí una cosa, no sé si es una pregunta o una reflexión, pero que me llama mucho la atención es que estos servicios ya vienen de forma gratuita para el usuario. Es decir, es muy difícil negociar vía contractual una subida de tarifa o un pago por acceso a esa nube cuando ese servicio ya se ofrece de forma automática, de forma gratuita al consumidor, es decir, por el hecho de comprarse
un libro en Amazon, en Google o lo que sea, esa obra ya automáticamente la tenemos en la nube y la puedo descargar en esos 10 dispositivos o 15 o los que sean. Eso ya viene de forma gratuita. Es muy difícil en este proceso que dice de intentar reforzar la capacidad de negociación de las entidades de gestión o de los titulares de derecho, reforzarlo cuando el consumidor ya está acostumbrado a que eso es algo que ya viene aparejado con la obra, esa diferencia que ya no necesito la titularidad de la obra, ya no necesito la propiedad física de la obra, porque ahora tengo un derecho de acceso permanente, ¿no? y eterno a esa obra en esa nube. Entonces no entiendo muy bien cómo eso se va a lograr a través de una vía de licencias, cuando realmente igual sería una solución muy efectiva la de la copia privada, porque al final lo que estamos haciendo es permitir una descarga, pero luego descargas ilimitadas o accesos ilimitados a esa nube, cuando se ve que es prácticamente imposible licenciar eso de forma individualizado. No sé si esto es a lo que se refería con el tema de las licencias, pero por lo menos desde el punto de vista de los titulares de derecho, el acceso a una nube y la negociación que ya se está produciendo, en eso ya hemos perdido la batalla, porque eso ya se da por hecho que eso es un servicio gratuito y aceptado por el consumidor, que no van a pagar nada más por ese acceso a la obra en vez de esa titularidad por la propiedad física de la obra. Bueno, ¿está usted cierta de que esos accesos son legales? ¿Está usted cierta de que en todos casos, cuando accede, no está a violar ninguna regla? Es que hay servicios y servicios, ¿eh? Yo estoy hablando de los servicios que presupone una suscripción y que la entidad fornecedora del servicio ha pagado los derechos correspondientes a una licencia. Yo conozco también muchas formas de acceso a contenidos en la net que se presentan como gratuitos, pero la pregunta que yo hago es, ¿y son legales? Quiere decir, ¿está usted cierta de que quien le fornece esos servicios ha respetado las reglas de los derechos de autor? Es que yo comprendo que hay comportamientos de los consumidores hoy que están muy generalizados y muy banalizados, que no tienen censura moral, pero que de hecho son actos ilícitos. Son de accesos o descargas de contenidos ilegales. Y hay servidores que proporcionan esas facilidades, pero teóricamente se están practicando actos ilícitos. Entonces, lo que yo estoy hablando, bueno, yo creo que Apple no puede poner un contenido sin garantizar que ha pagado los derechos correspondientes. La cuestión es saber si esos derechos correspondientes son una compensación suficiente o efectiva del potencial que representa el contenido que es disponibilizado para los privados. Pero en los servicios legales, yo le debo decir que creo que tecnológicamente en el online environment es mucho más posible tener una estadística de la cantidad de accesos que en otros entornos. Y que por eso es más posible tener la garantía de que lo que se paga por la licencia tiene correspondencia con el acceso efectivo. Es mucho más fácil tener el control del acceso efectivo en esos servicios do que en otras formas típicas mismo de la copia privada. Una cosa son estimativas, otra cosa es la posibilidad de tener un control. Bueno, si NSA nos escucha permanentemente, lo que es para mí es flattering, como dicen los ingleses, porque yo empiezo a tener fallos de memoria y me gustaría que NSA por veces pudiera aclarar lo que he dicho el día 15 en la conferencia en el Instituto de Autor en Madrid. He dicho mismo eso, es verdad que lo he dicho, pero si hay métodos tan sofisticados tecnológicos para escuchar lo que decimos y hacemos en nuestra vida, también hay posibilidades tecnológicas de controlar mejor los accesos que una cierta obra tiene en un servicio online on demand y calcular en función de eso cuál es la justa remuneración de los autores.
Bien, pues si no hay ninguna pregunta, agradecerte mucho, Antonio, tu claridad, inteligencia y desde luego tu sentido del humor que tanta falta hace. Gracias. Gracias. Muchas gracias.